Bien, en este caso el primer punto que hay que tratar cuando hablamos de acciones esenciales de seguridad del paciente es la cultura de seguridad. Y bueno, la cultura de seguridad dentro del modelo de gestión de calidad es sumamente compleja porque se tienen que considerar varios aspectos. Dentro de ellos tenemos que considerar desde la perspectiva de la institución, cuál es la madurez de la institución y cuáles son los aspectos que influyen en todo lo que al final de cuentas, de acuerdo a las cifras a nivel mundial, la OMS nos dice que 1 de cada 10 pacientes sufren algún daño al recibir la atención médica. ¿Bien? Dentro de los aspectos y los antecedentes que conocemos de las acciones esenciales de seguridad del paciente se encuentra en el 2007, cuando hay una reunión del de los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud, se decide lanzar las 9 soluciones para seguridad del paciente. Estas 9 soluciones posteriormente se transforman en las metas internacionales de seguridad del paciente y que también son parte de los estándares que se evalúan en acreditaciones internacionales por Joint Commission. Y es en 2017 que aparece como obligatorios en el diario oficial de la Federación y se asume el nombre de acciones esenciales para la seguridad del paciente. Bien, si seguimos con las cifras, tenemos que tener claro que el 8% de los pacientes hospitalizados sufren algún tipo de daño y aún más gravemente tenemos que en promedio el 2% de pacientes fallecen y este fallecimiento tiene una asociación a la atención médica, ¿bien? La población más afectada es la económicamente activa y el 62% de los eventos son prevenibles, que esto es como la cifra que más nos interesa, el prevenir estos 62% de eventos. Bien, cabe destacar, bueno, va llegando Norma. Esta sesión la preparamos entre Norma González Durán y su servidora. La Secretaría de Salud desde el 2002 ha impulsado la adopción de iniciativas dirigidas a fortalecer la seguridad del paciente. En Estados Unidos tenemos estos datos del 2002 al 2008. Los errores en la atención médica fueron la tercera causa de muerte. Sorprendentemente tenemos que entre 210,000 y 413. Por eso es la importancia de poder retomar acciones para prevenirlos y evitarlo en la medida de lo posible. Bien. Sin embargo, mencionábamos en la primera diapositiva que la cultura de la seguridad del paciente es un aspecto sumamente importante a considerar. Es en ese sentido que la cultura de seguridad del paciente se compone de valores individuales, grupales, y estos determinan la forma de actuar y el estilo y eficiencia de una organización de salud. Bien, entonces los componentes son cuál es la percepción de seguridad del paciente, la frecuencia de eventos que se reportan en la institución y el grado de seguridad general de los pacientes. Bien. Aquí hablábamos de la maduración. Si recuerdan, en la primera diapositiva comentábamos que un aspecto importante de la cultura de seguridad
es el nivel de maduración de cada institución. En ese sentido, tenemos 5 niveles de maduración. Tenemos el número 1, que es el básico, que digamos es el menor grado de madurez. En este caso, la seguridad se ve como un problema. Prevalece la culpabilidad, es decir, cualquier cosa que pase en el servicio es culpa de la persona que está prestando el servicio de atención, ¿bien? Y de nadie más. Los directivos consideran que esto es un problema y es un problema individual. En segundo puesto, tenemos el reactivo. Aquí es cuando pues ya se empieza a considerar más importante la cultura de la seguridad, pero solamente se actúa si hay daños, es decir, si se presenta un evento adverso, se toman medidas, pero si no se presentan y aunque se reporten pues incidentes, se sigue sin tomar ninguna acción. Solamente reaccionan cuando hay un evento grave que ponga en riesgo la seguridad del paciente. El calculador, que es el número 3, aquí se enfatiza en ser más normativo, tal vez aquí sí toman en cuenta los estándares de certificación, pero todavía siguen resolviendo sus problemas de manera empírica, es decir, no hay un procedimiento bien establecido. Tenemos ya en un nivel de maduración número 4 al proactivo, es decir, aquí las organizaciones hacen prevención y se involucran, no necesitan que ocurra un evento, puede ser que atiendan los incidentes reportados y así evitan algún otro daño al paciente. Y el número 5, que es el máximo nivel de maduración, aquí tenemos a la institución que es generadora. En este caso, se busca activamente información para determinar el grado de seguridad. Además de ser proactivos, atienden todas las problemáticas que surgen en el proceso. Muy bien. Algo interesante que se menciona en este documento es la analogía de la seguridad del paciente. En otros países, cuando hablamos de seguridad del paciente, sobre todo, no sé, en Inglaterra, se llevan las sesiones de eventos adversos, digamos el seguimiento, y se invitan a los pacientes afectados. En México, ustedes considerarían que si tienen un error, pudieran invitar a alguno de los pacientes que sufrió el daño y cuál creen que sería la reacción. Si me pueden comentar, podemos leer sus comentarios. Muy bien. Entonces, tenemos esta analogía, ¿no? En 1900, y es sobre todo pensando en cómo es la seguridad y cómo se conceptualiza la seguridad. En 1948 se presenta el sistema de seguridad de un automóvil, es decir, el cinturón de seguridad, y se presenta como un accesorio. Sin embargo, aquí en 1956 es cuando se presenta ya como un accesorio de seguridad, pero aún no se ve como algo que sea necesario, ¿bien? Pero veamos simplemente las fechas en que se vuelve obligatorio en el Reino Unido y comparémoslo con la fecha en que se vuelve obligatorio en México. Y veamos la diferencia que existe en otros países y la percepción de la seguridad que existe y la diferencia, pues bien, en ese sentido tenemos que madurar un poco más la idea de la importancia de cuidar y evitar los eventos de seguridad del paciente, ¿bien? Como lo saben, tenemos esenciales de la seguridad del paciente. La primera es identificación del paciente. En este caso, cabe decir la salubridad general,
en el que se dedica a toda la política pública a nivel nacional. Es, podríamos decirlo, el máximo organismo que gestiona la política pública en salud en México. Y por encima de él solamente se encuentra el presidente público. Bien. Y retomando la parte de acciones esenciales, entonces tenemos la identificación del paciente. En este caso, para cumplir con este indicador, tenemos que preguntar nombre completo en todos los... Tenemos que cuidar siempre que podamos incluir en la política nombre, fecha de nacimiento, tener cuidado cuando en una política incluimos número de cama, nos podemos confundir con los números de cama o de habitación, sin embargo, es sumamente raro que nos pudiéramos equivocar en un nombre completo y en una fecha de nacimiento, ¿bien? Algo interesante de esta acción es sensación, la identificación que tenemos en la cabecera debe tener ciertas características. Una de ellas es que debe de estar en una proporción al 2:1 el tamaño del nombre y la fecha de nacimiento, es decir, debe de estar 2 veces más grande que el resto de las letras. ¿Bien? Igual esto en la pulsera o en el brazalete. Tenemos que realizar este procedimiento de preguntar nombre y fecha de nacimiento en todos los procedimientos. Cuando ingresa mi paciente, cuando egresa, cuando le administro medicamentos, cuando le proporciono la dieta, cuando voy a realizar una transfusión sanguínea, entre otros. ¿Bien? También en todo lo que es imagenología, laboratorio y patología. Tenemos la acción número 2 que tiene que ver con la comunicación efectiva. Aquí, a diferencia de las metas internacionales, en las acciones esenciales van a agregar otro apartado que en un momento les informo cuál es. En este caso, lo que se trata de evitar es una confusión en la comunicación entre profesionales de la salud, sobre todo cuando estamos hablando de órdenes verbales o telefónicas, ¿bien? Entonces, cuando no hay una indicación médica por escrito y por alguna razón se tiene que recibir una indicación verbal, nosotros tenemos que usar el proceso escuchar, escribir, leer y confirmar. Ejemplo, si el médico me indica vía telefónica aplicar 1 gramo de ampicilina, yo tendría primero que escuchar. En ese momento que estoy escuchando tendría que estar escribiendo 1 gramo de ampicilina, bueno, completo, ¿no? Vía intravenosa, cada 8, cada 12 horas, no sé. Después de escribirlo, tendría yo que leerla y en ese momento tendría que confirmar el médico que efectivamente fue la instrucción que me dio. ¿Bien? Después tendría yo que transcribir si es necesario, en caso necesario, confirmar y verificar. El médico después va a revisar que en el expediente quede asentado esa indicación verbal. Les comentaba que a las acciones esenciales se le suma una herramienta, que es la herramienta SAER. En este caso, tiene que ver con la entrega de turnos, y esto es, nosotros tendríamos que mencionar cuál es la situación de nuestro paciente, cuáles son los antecedentes, la evaluación y la recomendación. Ejemplo, si hablábamos de, no sé, de la dieta de mi paciente, yo tendría que hablar en enlace de turno, si es un paciente que va a continuar en ayuno, si es un paciente que tiene proyectado iniciar algún tipo de alimentación, en este caso tal vez líquida, los antecedentes, que sería la parte del procedimiento quirúrgico, cómo ha estado al momento, su evaluación después de la intervención quirúrgica y cuáles son las recomendaciones para mi compañero al que le estoy entregando al paciente. ¿Bien? De esto, bueno, acá reforzamos un poco qué es lo que está pasando con el paciente, cuál es el contexto, cuáles son los antecedentes, cuál
creo que puede ser el problema y que podemos mejorar y qué haríamos para corregirlo. ¿Bien? Algo importante en comunicación efectiva que se suma también tiene que ver con la notificación tanto de referencia y contrarreferencia como de egreso del paciente. Entonces, se debe considerar en la referencia y contrarreferencia identificación del paciente, copia del resumen clínico, fecha y hora de referencia y nombre y firma de quien envía. ¿Bien? Así como se le debe de entregar al paciente un directorio o debe de aparecer el directorio de la unidad de referencia. En cuanto al egreso del paciente, tenemos que considerar todos estos aspectos: identificación del paciente, fecha de ingreso y egreso, tipo de egreso, diagnóstico final, resumen de la evaluación, manejo durante la estancia, problemas clínicos, plan de mejora y tratamiento, recomendaciones para la vigilancia, atención de factores de riesgo y cuál es el pronóstico. En cuanto a la acción número 3, es una de las acciones más robustas. En este caso, cuando hablamos de acciones de seguridad del paciente y de la seguridad en el proceso de la medicación, tenemos que considerar varios aspectos. Bien. Bien, aquí en esta diapositiva podemos ver qué tan complejo es este aspecto, ya que el proceso de seguridad comienza desde la adquisición y almacenamiento, pero termina en la administración. Entonces pasamos por prescripción, transcripción, dispensación, recepción y almacenamiento. Bien, en esta acción esencial también debemos de considerar algunas normativas, en este caso la que se refiere a los electrolitos concentrados y tiene que ver con el etiquetado de estos, que es la norma 072. Bien, el almacenamiento, como sabemos, de los medicamentos de alto riesgo, incluyendo electrolitos concentrados, citotóxicos, heparinas, insulinas, debe ser en un lugar separado del resto de los medicamentos y deben de tener cierto etiquetado que los identifique como de alto riesgo. ¿Bien? Y aquí nos dice que, de acuerdo a esta política, todos los medicamentos de alto riesgo deberán de tener un círculo rojo, que sea una alerta visual. Muy bien, en cuanto a las recetas también nos marcan algunos aspectos. Debe tener el nombre, el domicilio de establecimiento, el nombre completo y número de cédula del profesional y firma de quien prescribe, fecha de elaboración, nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, nombre genérico del medicamento, dosis y presentación del médico, frecuencia y vía de administración, duración del tratamiento, indicaciones y número, no tener ni correcciones ni abreviaturas. En cuanto a la prescripción, debe de transcribir la indicación a la hoja de enfermería y se debe de mencionar la hora. En caso de duda, siempre debemos de preguntar al médico tratante. Sabemos que algunas veces la letra no es al 100% legible, que además es uno de los aspectos a considerar en la acción esencial anterior. En la acción esencial 2 se debe de considerar que la letra debe de ser legible. Solicitar medicamentos de farmacia hospitalaria debe de ser clara, legible y sin tachaduras ni enmendaduras. En cuanto a la transcripción, se debe de verificar el medicamento antes de entregarlo y en caso de cualquier duda, lo mismo, consultarlo con el médico tratante. En cuanto a la dispensación, se debe de rotular el medicamento con el nombre completo del paciente y sus datos de identificación, verificar los medicamentos recibidos y prescritos. En cuanto a la recepción y almacenamiento, bien, aquí es importante mencionar que solo aquel personal autorizado podrá preparar y administrar el medicamento. Se deben preguntar las alergias y verificar datos de identificación del paciente antes de la administración. Además, tendremos que verificar que si es el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, vía correcta, horario correcto, registro correcto. Bien.
Algo importante también en este apartado es la conciliación de medicamentos. Deberemos de preguntar desde el ingreso si el paciente consume algún otro tipo de medicamento en casa normalmente, sobre todo para evitar alguna interacción medicamentosa. Bien, en cuanto a la seguridad en el proceso de medicación, tenemos que tener en cuenta también que los medicamentos de aspecto nombre parecido deben de aparecer con las primeras 4 letras en mayúsculas, ¿bien? Deben ser alertas visuales. En este caso, el ejemplo que nos ponen es la digoxina y la dorixina. En este caso, deberían de ser las primeras letras o las letras diferentes en mayúscula, ¿bien? Y las letras similares en minúscula, ¿bien? También algo importante, en la administración de medicamentos de alto riesgo se debe de realizar una doble verificación. Aquí tendríamos que pedir a un compañero que nos ayude a realizar esta doble verificación y en presencia de otra persona, entonces tendremos que validar que el medicamento preparado corresponde a la indicación prescrita. ¿Bien? Les recuerdo entonces medicamentos de alto riesgo, electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes, citotóxicos y radiofármacos. Bien. Además, otro aspecto importante es notificar todos los eventos asociados a la medicación. Tendremos que levantar un reporte para que se realice el análisis causa-raíz. El número 4, que es la seguridad de los procedimientos, anteriormente aparecía como seguridad sobre todo se basaba mucho al aspecto de cirugías. Ahora cambia un poquito con las acciones esenciales y veremos que uno de los aspectos que se considera es el marcaje quirúrgico. Pero el marcado quirúrgico hay que considerar solamente se marca cuando es un requisito de seguridad. Es decir, hay cirugías estéticas donde vamos a ver un marcaje, pero es solo por seguridad del cirujano. En este caso, por seguridad del paciente, tendremos que considerar el marcado quirúrgico solamente cuando tenemos probabilidad de equivocarnos y de causarle un daño. Es decir, cuando se va a intervenir algún órgano par, cuando vamos a intervenir dedos, columna vertebral, y prácticamente esos son los aspectos que hay que marcar: órganos pares, dedos, columna vertebral, es decir, todo lo que venga más de 2 pares o más de 2 piezas que comprometan la seguridad del paciente. Bien, no se marca periné y no se marcan prematuros, bebés prematuros no se marcan. Bien, y el otro aspecto en el cual no se podría marcar sería solo en caso que el paciente solicite que no se le realice el marcaje. Bien, pero en cualquier otro caso deberíamos de realizar el marcaje. Bien, algo importante de este aspecto de seguridad en los procedimientos es la lista de verificación, que debe tener 3 fases: la entrada, la pausa quirúrgica y la salida. Bien, esta es la lista de verificación propuesta en la que se toman en cuenta estas 3 fases. Dentro del tiempo fuera, generalmente antes lo veíamos solamente como un aspecto para realizar en cirugías exclusivamente. Sin embargo, otra de las modificaciones en las acciones esenciales es que debemos realizarlo cuando se realiza una transfusión, cuando hay radioterapia, hemodiálisis, toma de biopsia, procedimientos odontológicos, colocación o retiro de algún dispositivo, estudios de gabinete, terapia electroconvulsiva, colocación y manejo de accesos vasculares. En este caso debemos de confirmar que sea el paciente correcto, el procedimiento correcto y el sitio quirúrgico correcto. Recordemos que entonces no todos los sitios quirúrgicos se van a marcar.
Bien, en el número 5, que conocemos ahora como reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, el objetivo pues es reducir las infecciones asociadas a la atención médica y muy constantemente tiene que ver con el lavado de manos o la higiene de manos, ¿bien? Aquí tenemos que tener en cuenta entonces las acciones generales para reducir estas infecciones asociadas a la atención de la salud, que conocemos como IAS, y aspectos importantes es la capacitación y la administración del recurso. En primer lugar, la institución debe de programar la capacitación del personal y en segundo, debe gestionar el recurso para que no exista el desabasto de insumos que tengan que ver con la higiene de manos. Bien, dentro de esta acción esencial se deben considerar 3 comités. Este es el COCACET, el CODECIN y la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. Bien. Muy bien. Se debe considerar el programa integral de higiene de manos. Y en la acción esencial número 6, riesgo de daño al paciente por causa de caídas, pues aquí se tiene que prevenir a toda costa las caídas de los pacientes y para ello también tiene que ver la capacitación y educación del paciente, así como vigilar el aspecto de la infraestructura. Entonces, algo muy importante es la evaluación y la reevaluación del riesgo de caídas, es decir, al paciente se le debe de evaluar con una herramienta ya establecida por la institución y esto también se debe realizar aún en los pacientes que se encuentran en servicios ambulatorios. En este caso, todos los pacientes que acuden al hospital materno infantil deberán de ser evaluados con la herramienta para la prevención de caídas. Bien. Hay que considerar que no solamente a los pacientes se les evalúa el ingreso, se les debe reevaluar por lo menos cada cambio de turno, cada cambio de área o servicio o en cualquier cambio del estado de su salud y en el cambio del tratamiento. Bien, por acá tenemos algunos de los aspectos que se deben de considerar en la herramienta para evaluar el riesgo de caídas. La prevención de caídas, entonces, se deben de considerar las acciones generales que va a realizar la institución. Se deben de considerar muy particular en pacientes con alteraciones psiquiátricas y en pacientes pediátricos. A diferencia de las metas internacionales, en las acciones esenciales sumamos dos puntos más. El primero que se suma en las acciones esenciales es todo lo que tiene que ver con el registro de incidentes relacionados con la seguridad del paciente. En este caso tenemos las cuasifallas, los eventos adversos y los eventos centinela. Recordemos brevemente solamente que las cuasifallas son aquellos eventos que casi llegaron a causar daño al paciente, pero por alguna razón no tenemos un daño del paciente, ¿sí? Puede ser que me equivoqué al cargar algún medicamento, pero me di cuenta justo antes de aplicarlo, y entonces el asunto con la cuasifalla es que el daño no llegó al paciente. El evento adverso es cuando ya tenemos un daño en nuestro paciente, pero es un daño reversible, y el evento centinela es cuando tenemos ya un daño al paciente que es irreversible y que incluso pudiera ser la muerte. ¿Bien? Entonces, en esta acción esencial lo que se busca es que se genere herramientas que permitan el análisis y además nos ayuden en la toma de decisiones para evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Bien? Entonces, se tiene a nivel nacional el sistema de registro de eventos adversos y el proceso operativo del sistema de registro de eventos adversos. Por lo menos deberíamos de estar reportando la muerte imprevista, la pérdida permanente de una función, cirugía en lugar incorrecto, muerte materna, transmisión de una enfermedad o afección crónica, suicidio, violación, entrega de menor de edad equivocado, entrega de cadáver equivocado. ¿Bien?
en cuanto a la cultura de seguridad del paciente, bueno, en este aspecto, lo interesante, y era la primera diapositiva que presentábamos, era cómo es importante la cultura de seguridad en la institución. Y lo que se trata con este apartado, que es otro de los que se suman, es medir cuál es la cultura, cómo es la cultura de seguridad del paciente en el ámbito hospitalario y de esta manera ayudar en la toma de decisiones. Bien, para este criterio existe ya un instrumento específico para medir la cultura de seguridad. Entonces, ese instrumento se debe de aplicar por lo menos anualmente. Bien, debe de ser totalmente anónimo, debe invitarse a participar al personal médico de enfermería, debe de ser también considerada una buena muestra aleatoria, si no es que al 100% del personal, y debe de checarse cuál es el proceso operativo para la medición de la cultura de seguridad del paciente, así como establecer acciones de mejora y presentar ante el cuerpo directivo los resultados, que en este caso pues sería el COCACER. Bien, estas son las 12 dimensiones que se van a evaluar en este instrumento. Y pues aquí tenemos cómo ha habido algunas fluctuaciones entre los estados que participan en la aplicación de esta herramienta. Sin embargo, pues sabemos que pues debería de ser obligatoria, ¿no? Vemos cómo en 2017 esto incrementó y mucho tendría que ver tal vez con la aparición de la obligatoriedad en el Diario Oficial de la Federación. Bien. Aquí tenemos un poco de esas cifras del 2017. Y bueno, nos hacen la comparativa, cómo es más probable que tengamos o suframos de algún incidente relacionado con la seguridad del paciente al estar hospitalizado que al tomar un vuelo. ¿Bien? Y bueno, al final de cuentas, solo cabe resaltar que muchas veces en algunas instituciones se ve como una inversión en calidad, no se aprecia realmente como lo que debería de ser, ¿no? Al final de cuentas, los beneficios de la inversión en calidad son mucho mayores que el costo-beneficio de la inversión en calidad es un aspecto muy relevante en las instituciones y al final tendríamos que asociarlo mucho con la madurez de las instituciones y vemos cómo otros países destacan esta inversión y no solamente eso, sino que se generan asociaciones que ayudan a otras instituciones a mejorar la seguridad del paciente. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Les vamos a compartir de nuevo el link para que contesten su postevaluación. Que tengan bonito día.